a Reflexión Periférica, para salir del ruido, pensamiento crítico, historias, debates, charlas, un espacio para pensar. Viernes, Reflexión Periférica, 19 horas. Escúchanos por Radio Kit 95.5. ¿Qué tal? Muy buen viernes. Bienvenidos y bienvenidas a Reflexión Periférica en la consola de sonido del señor Gustavo Valentinotti, dándonos aire, dándonos vida por aquí. Y en la mesa estamos junto con el señor Martín Zapararte y quien les habla, Cristian Barreto, aquí para hacer una nueva edición de Reflexión Periférica. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo le va, Cristian? ¿Cómo está usted? Espero que esta semanita no le hayan salido plantas en la cabeza, dada la humedad que hay en el territorio. Ah, chistoso. Hoy vino que chistoso. me puso una música, Valentinotti, me puso el bebé, como le solemos decir, me puso una musiquita muy pachanguera, muy punchy para terminar este viernes, esta semana. No, me parece bien. Sí, seguramente mucha gente disfrutando del viernes ya de diciembre. Sí, otro fin de semana largo. Fin de semana extra largo, sí, el último del año me parece. Sí. Así que bueno, la gente mucho más relajada, un poco más intentando empezar a descansar de este año 2020 tan complejo. Y el tiempo que estuvo toda la semana así, hay un momento que está completamente nublado, después sale el sol, hace muchísimo calor y estamos ahí indecisos hasta el tiempo. Sí, no. Bueno, y recién salía, estuve hasta recién en un Zoom con la plataforma de LE, con el tema de la ESI, Mi Cuerpo, Mi Territorio, hicimos un Zoom, justamente ESI con identidad, charla abierta en el marco de la trayectoria para referentes institucionales desbordando la ESI, ¿sí? Así que bueno, estuvo Mariana Barrientos, Mirta Medroc y Evelina Mendoza, ¿sí? Tres mujeres de los pueblos originarios que hicieron un trabajo de interculturalidad con el equipo de la ESI. Así que bueno, de ahí vengo. Bueno, buenísimo. Yo vengo de mi casa. Está bien. No, yo vengo de mi casa. Pero así que armando algunas cosas, por supuesto, para el programa del día de hoy, ya con un poco más de tiempo. Pero bueno, si quieren comunicarse, si quieren enviar los mensajes, si quieren empezar a opinar o si ya han visto de qué se trata el programa de este día viernes, ¿a dónde se pueden comunicar, Martín? Memoria y Democracia, programa de este viernes, ¿sí? En Mónica Gómez de Sarabia y Arturo de Felices son los invitados, que además de ser los invitados son tíos míos, digamos, bueno, pero para contarles nomás. Y se pueden comunicar al 3644 48 16 69 y si quiere mandar un WhatsApp puede hacerlo al 3644 22 24 90. 22 24 90. Sí, porque ya en las redes, concretamente en el Facebook de Martín por supuesto ha tomado esta metodología de consultar con la gente qué quiere opinar o qué quiere decir según el tema que vamos a tratar en el viernes. Exacto. Que deje su opinión, que deje su parecer, su forma de pensar allí plasmado en las redes y bueno, es una metodología que es muy interesante. Sí, se han sumado bastante a la opinión, así que hay algunos comentarios, ¿sí? Bueno, Diego Bogarín dice que la libertad de poder expresarse es lo que rescata de la democracia, las redes sociales como juez acusador, la cosa negativa, y los mejores momentos, dice el voto a Cristina y el voto a Alberto, dice él, y los peores, el gobierno de Macri, de la Rúa, el corte de ruta del 2009 y la represión a los abuelos en 2017. Mariano Casas dice cambiaría todo, confundieron la democracia libre de opinar y de hacer con el libertinaje, nos matan todos los días y peor que en la época militar, al menos ellos nos enseñaron educación y respeto, ahora van por 2,50 creo que quiere decir, y encima nos roban a dos manos, eso no es democracia. Lo único que veo pasar son presidentes que dejan con hambre de poder y jueces truchos. Mi humilde opinión, el país se saca adelante sin vagos, sin atorrantes, sin chorros y con gente verdaderamente honesta y con ganas de trabajar.
Bien. Federico dice: democracia en nombre femenino, sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Hace más de 80 años que no se vive esto. Lo único que hemos hecho es tirar papelitos en las urnas. Esas son las opiniones que nos han mandado estos... Sí, bueno, ahí se me enganchó. Sí, estamos haciendo, mientras hacemos el programa, tenemos que hacer toda la cuestión de la producción online y todo eso. Usted entenderá que esto es muy artesanal, entonces se hace. Para mí más que artesanal. Y bueno, eso es lo que comentaban. Hay varias opiniones. Sí. Está la brecha ahí, la grieta, la brecha. Hay una brecha también en la sociedad. Pero las opiniones está la grieta, ¿no? Están los que opinan más kirchneristamente y los que opinan más anti-kirchnerísticamente y los que opinan que la democracia no sirvió. Que eso es otra postura. Sí, es una opinión y bueno, esta es una de las características que tiene la democracia, que podemos expresar, cada uno puede expresar su opinión. Después de eso vamos a hablar un poco, si le parece, a lo que tiene que ver, primero, con entender los diferentes puntos de vista, ¿sí? Entender que cada uno puede pensar como quiere y a veces no piensa específicamente como nosotros, que me parece que cada vez está siendo más difícil esto de entender que hay otras personas que piensan de otra manera y cada vez más nos encerramos en círculos en los cuales nosotros nos sentimos representados. Queremos escuchar lo que nos gusta, lo que nos da la razón y muchas veces nos cuesta confrontar con una opinión diferente. Pero también es cierto, y esto lo manifestaba en la semana, que uno no puede decir cualquier cosa y esperar que no recibir cierto repudio o cierto reparo, digamos. Sí. Es decir, la democracia tampoco y la libertad de expresión tampoco hace que uno pueda decir cualquier barbaridad. Por ejemplo, tenemos que eliminar un montón de personas, por decir así, de color generalmente. Tenemos la cuestión esto de los rugbyers, de los Pumas, esta semana, todo el debate sobre, justamente, o sea, está bien que vos puedas decir lo que querés, pero ya la xenofobia y el racismo y quizás defender también a personas que cometieron, que ya está declarado y están juzgados y están condenados con crímenes de lesa humanidad, también, o sea, hay cosas que lamentablemente no se pueden defender ni decir que vuelvan, porque en realidad estás diciendo que vuelva el genocidio, ¿no? Porque así lo dice la justicia, ¿no? Porque lo dice usted o yo que somos peronistas, que somos... fueron varios juicios, digamos, tanto en la década de los 80 como en los 2000 o en la década del 2010 hubo muchos juicios, donde hubo muchos testigos y además muchas declaraciones. Todo eso pasó por la justicia y ellos han dictaminado que son culpables, digamos, no es una cosa que uno de repente no es opinable, inventa. No son opiniones, son opiniones, son hechos. Sí, entonces hay cosas que uno dice, no, mira, en esto no lo comparto, es más, te podés comer una denuncia al INADI por decir lo que decís. Sí, a alguno le dirá que estos jueces estaban comprados, pero bueno, digamos... Sí, pero decir que los militares generaron respeto y los valores y respeto, sí, bueno... También es cuestionable, porque ellos podrían entrar a decir, no sé, pensar en el Mundial 78, la cantidad de dinero que... con la excusa de hacer estadios y todo eso se fue para algún tipo de bolsillo. Sí, aparte. Ya le tiro una, digamos, como para decir qué tipo de valor puede ser. Por eso. Esto es un caso emblemático. Después hay miles más. No es el tema de hoy, pero es un poco para dar lugar a los comentarios y dar un rebote a las... opinable, Exacto, sí. Mi contraparte sería eso. Sí, y aparte que ya te digo, hay cosas, uno puede respetar que haya diferentes opiniones, pero hay cosas que no se pueden decir, eso es lo que yo quiero dejar claro. Y vamos a decir también las cosas que en la democracia que no gustan, que son completamente perfectibles, eso lo vamos a decir porque alguno piensa que uno no lo dice o que justifica algunas cuestiones, no tiene nada que ver, lo vamos a compartir, lo vamos a comentar. Porque además la definición de democracia ya de entrada no es quizás la que hoy nosotros conocemos, ¿no? Si vamos a la antigua Grecia, el pueblo que podía participar no era todo el pueblo, ¿no? Eran solamente una porción de los ciudadanos más acaudalados, digamos. Exactamente. Pero toda la otra porción de la sociedad que era mayoritaria no podía participar. Entonces era una democracia bastante limitada, ¿no? Exacto. Entonces, y bueno, eso después empezó a ser mucho más grande hasta llegar a la definición que tiene ahora, pero bueno,
hay muchas definiciones de democracia y hay muchas cuestiones de tipo más participativa, menos participativa, con partidos políticos o con un solo partido político, digamos, cada uno tiene una forma, pero que si uno va bien a la letra chica, uno podrá decir, esto también es democracia, a pesar de que no tenga nuestra concepción, la que nosotros tenemos en el día a día. Que es muy discutible también y que es bastante debatible. Y tomamos hoy el Día de la Democracia porque, como ustedes saben, el 10 de diciembre, que es el jueves que viene, volvió, que Alfonsín eligió el día de su asunción por justamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, como una manera bien fuerte, ya tomó una decisión con respecto a lo que quería para el país con respecto a los derechos humanos. Bueno, y como el programa que viene es el 11 de diciembre, dijimos, bueno, vamos a hacer hoy este programa sobre la democracia. Sí, nos fuimos un poco con las opiniones, pero digamos, a lo que nosotros íbamos es a esta cuestión de, un poco, además de reivindicar la democracia y de demostrar por qué es un sistema que nos parece que es el mejor, que tiene muchos defectos y puede ser perfectible, pero que es el mejor para poder convivir y para poder expresarnos entre todas y todos. También queríamos hacer un poco de memoria de lo complejo que es no vivir dentro de la democracia, sobre todo por los discursos que siempre rondan a veces de que hay que eliminar este sistema e ir a otros quizás más autoritarios, ¿no? Entonces queríamos hacer esto, reivindicar también lo que fue en ese momento la determinación de varios dirigentes, ¿no? Alfonsín quizás el más reconocido, el emblema de la vuelta de la democracia, y la valentía de poder encarar un nuevo proceso que, como vamos a ver, no arranca el 10, es decir, no cambia del 10 de diciembre del 83 para adelante, sino que es un recorrido largo de afianzamiento de la democracia. Construcción. Y la estamos construyendo todavía hoy muchísimos años después. Pero bueno, eso es más o menos lo que queremos comentar, y también queremos hablar con dos militantes políticos que han participado activamente, sobre todo en la década del 70, como son Arturo y Mónica, que los va a presentar Martín. Pero si le parece, vamos a escuchar el primer audio de don Raúl Alfonsín hablando de la democracia, la famosa frase de don Raúl Alfonsín, y algo más que deja también una perlita de don Raúl Alfonsín que es muy interesante también para analizar. Si lo podemos escuchar, Gustavo. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más. Que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No puede ser más. Las dos banderas, solamente las dos banderas. Y aquí es entonces necesario que comprendamos, la bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres. Bueno. Clarito. No sé si se quiere agregar algo. Gallina, y mira que soy peronista. Pero bueno, impresionante, la verdad que todo el contenido en ese, ¿qué son? ¿Un minuto? ¿Cuánto es? Sí, 1 minuto y 5, más o menos. 1 minuto y 5, me dice acá el bebé Valentinotti. Impresionante, ¿no? Define quién maneja el país, quién lo estaba manejando, define quién estaba manejando la justicia, define quién estaba generando un proyecto económico, hablando de la patria financiera. Veníamos de Martínez de hoy, de todo lo que era la bicicleta esa, que es la que vivimos hace muy poquito. O sea, impresionante. O sea, y decirlo con lo milico ahí, porque había que... Sí, ahí al lado, y después... estaban gobernando. Vamos a ver que también eso le costó mucho poder mantener en su gobierno la democracia, que tuvo varios planteamientos. Que les fue muy difícil, pero bueno, él también habla de esto de la libertad. Cuando siempre se habla de la libertad, de ser libres, de esta consigna que nos reíamos el otro día, la libertad sí o sí, claro, que no es tampoco libertad, pero porque ahí te están condicionando. Claro, la libertad no alcanza. Sí, digamos.
Pero que la libertad, ¿cómo es la libertad? Sí, la libertad del zorro para entrar en un gallinero, dice. Claro. ¿No? Es decir, hay libertades en las que hay algunos que son un poco más libres, ¿no? Entonces, ahí ya no hay una libertad extendida, digamos. ¿Sí? Y esa libertad generalmente es para la gente que es la que más tiene, la que hace negocios, la que lucra también con, y que amplía esa brecha, ahí sí usamos la palabra brecha, sí. de la desigualdad entre gente que tiene muchísimo, que es muy poca, y muchísima gente que no tiene absolutamente nada, ¿no? Y que genera todas estas desigualdades y los conflictos sociales que conllevan, porque no es que caen de una nube, digamos, no es que pasan las cosas que pasan porque se levantaron mal, la gente se levantó mal o qué sé yo. Exactamente. Él nos manda saludos Daniel Acosta, nos dice que se ve muy linda la imagen con la gente pasando por la calle. Claro, bueno, eso está saliendo bien. Lo hicimos el otro día y dijimos, che, tiene que ir así. Muy lindo queda. Sí, la aparte cuando anochece, sí, se cambia todo. Se nos va cambiando el fondo de luz a oscuridad. Muy TN, dijo usted el otro día. Algo así medio TN. Claro, como Canal 13 que tiene atrás la ventanita. Artear, estamos como en Artear. Y bueno, un poco de... Todo estudiado, vio don Daniel esto. Se ríe, hoy le toca. ¿Qué hace? Hoy dice que hoy le toca. Dice que le toca lavar los platos. Bueno, bueno, así que quizás para empezar con el tema de nuestros invitados, un lujo, una alegría, muy emocionante volver a encontrarnos con... En la época, podemos decir, desde el 72, que ellos enmarcan su inicio en la militancia, muy comprometidos con esta búsqueda del hombre nuevo, con la búsqueda de una patria socialista, una patria más igualitaria, ¿no? Ellos van a ir contando un poco qué significó para ellos justamente no tener esto tan preciado que es la democracia, y por eso quisimos hacer este programa de la democracia, valorando un poco también, o que busquemos valorar un poco lo que es la democracia, más allá que es un sistema imperfecto o perfectible, desde la óptica de aquellos que padecieron no haber podido vivir un tiempo en democracia y que padecieron querer luchar por una sociedad más igualitaria y la pasaron muy mal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de hacer memoria, ¿no? En estos años ya, de tantos años de democracia, de dónde estábamos y de lo que nos estábamos perdiendo en el país, ¿no? De vivir este sistema político. Bueno, y viven en Tandil, Mónica y Arturo, desde hace muchos años, y están trabajando en la facultad, los dos, uno desde la música y el arte, y Mónica desde su profesorado, licenciatura en biología. Y bueno, nos han regalado una larga charla, pero bueno, hicimos algunas selecciones de algunos audios para poder compartir con ustedes. Y vamos a escuchar la primera, el primer fragmento donde, bueno, reivindica la democracia y la vuelta de la democracia en el 83. De esa etapa tan dolorosa para ustedes, ¿cómo vivieron esto de que la noticia de que, bueno, se venía las elecciones, se venía el 10 de diciembre? ¿Cómo fueron viviendo eso? Eran sentimientos encontrados hasta que después, ya en democracia, lo maravilloso fue poder reencontrarnos con compañeros que el saludo era, pensé que te habían matado, ¿no? Habíamos dejado tanto ahí, tanta. Teníamos una reunión de amigos en el lugar que viviéramos. Yo me acuerdo que me aburría de la charla, pero no porque yo me sentía más, porque no podía hablar de pañales y de la tarea de los niños en los jardines y en las escuelas todo el tiempo. Y no había forma de que yo me sintiera bien en una sala de profesores ni en una reunión, porque fue una experiencia que nos recontó.
Yo creo que nos hemos sentido como sapo de otro pozo y hemos tenido que callar en lo que fuimos y en lo que creímos. Eso se lo debo sí a la democracia, se lo debemos a eso. Gracias a la democracia, ustedes nos están preguntando todas estas cosas hoy de la historia reciente. Y Alfonsín es un prócer. Él es el que instaura la palabra la democracia. Con la democracia se come, con la democracia se vive, se cura, ¿se acuerdan? Sí, y con la democracia se educa. La democracia para mí es más una utopía. La democracia tiene que empezar de abajo, por empezar de los grupitos chiquitos y donde realmente se respete la opinión y las decisiones de la mayoría. Y la república es algo muy bueno, que facilita el ejercicio de caminar hacia esa utopía, hacia esa quimera, que es la democracia, donde todos opinamos, todos nos escuchan y las decisiones se toman realmente de forma masiva y consensuada. Pero entonces, bueno, cuando llegue esa época de la república, yo sentí un gran oxígeno, es la verdad, porque a pesar de que no hablábamos mucho, porque la represión, incluso la interna nuestra y la del entorno también seguía, no comunicábamos mucho esto, nuestra vivencia, nuestra experiencia durante la época de la dictadura. A pesar de eso, nos sentíamos mucho más seguros, sabíamos que ya no podían venir por nosotros y podíamos empezar a avanzar mínimamente en cierta reivindicación de nuestra acción y especialmente de memoria de nuestros compañeros muertos y desaparecidos. Los exiliados en otros países vuelven o empiezan a volver. Entonces, bueno, ahí empezamos a tener otro tipo de representación, incluso de tipo político, ¿no? Que bueno, tarda como un día y llega a la presidencia un compañero nuestro, un compañero de la FUR, de la JUC de La Plata. Obviamente que después fue gobernador, digamos, y bueno, llegó y dijo: yo soy de esta generación, yo soy el hijo de las madres y las abuelas y yo no voy a dejar mis convicciones afuera de la Casa Rosada. Un compañero nuestro llegó, pero eso se fue elaborando, ¿no es cierto? Yo creo que hay que hacer reivindicación. En primer lugar, de Alfonsín, porque el tipo le dijo a los milicos: yo los voy a juzgar, y lo hizo. Y eso es histórico y mundial. Tuvo la suficiente valentía como para hacer eso, solo armado con su poder político, cuando los milicos estaban muy armados, porque ellos no fueron derrotados. Huyeron, ¿no es cierto? Pero huyeron medianamente organizados. O sea, acuérdense el planteamiento 3 años después. Alfonsín, que es verdaderamente un prócer de esta persecución así, de esa democracia utópica. Y también él es el que elige el día, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Él elige ese día. Generalmente los cambios de gobierno se hacían en fechas patrias, mayo, pero él elige ese día. Entonces, eso también tiene un significado muy importante para toda la lucha que viene después, donde desde la lucha nacional también empieza a emerger la reivindicación de compañeros que murieron no como víctimas inocentes de una guerra entre dos bandos, sino por perseguir un ideal, como dicen los madres. Pero bueno, Alfonsín y ese 10 de diciembre también significa eso, y a quien hay que rendirle su homenaje y su reconocimiento por parte de todo el pueblo argentino y pero en forma particular. Radio Kit 95.5. Bueno, interesantísimo esta primera parte, ¿no? Donde hacemos un homenaje, lo hace Arturo, lo hacemos nosotros con toda esta primera parte diciendo, bueno, lo que ha sido Alfonsín, ¿no? Un prócer de la democracia, ¿no? Un prócer de
no había pasado en otros lugares, en América Latina mucho menos, y en el mundo y tampoco. en España Con el franquismo, pactito sí, de después de la la Moncloa. Claro. Vamos, miremos por otro lado, pongamos la mugre bajo la alfombra. O sea, poner las cosas en la mesa en este país, la verdad que fue una actitud muy revolucionaria, ¿no? Sí, y bueno, hay varias cosas para... y vernos y ver la escenografía esta maravillosa de la puesta de sol de la ciudad de Quitilipi, Que está aquí por la calle Mendoza. exactamente. Bueno, estamos, para la gente que nos está escuchando, estamos hablando sobre la memoria y la democracia, ¿no? Estamos entrando en un segundo momento del programa y quizás ahora vamos a entrar en una parte de la charla con Arturo y Mónica que tiene que ver con algo bastante complicado para la vida de ellos. Militar, sí, ahí sí se complicó. Y bueno, nos van a contar un poco las complicaciones que ellos tuvieron por creer y querer una patria diferente. Sí, agrego, también hubo proscripción anterior del peronismo antes, ¿no? Sí, estamos hablando del de 55 esta hasta etapa. y esta etapa, pero digo, agregando a lo que vos decías que era complicado también la militancia, bueno, una época de proscripción y bueno, llega esta otra Sí, sí. de terror también con la dictadura. Sí. Bueno, vamos al fragmento. Después del golpe, que es en marzo, la gran ofensiva en La Plata de los militares empieza en junio, julio, y ellos, bueno, en base a datos de inteligencia que tenían, empiezan a secuestrar gente. Van a las casas, secuestran. En septiembre es el caso tan célebre, tristemente célebre, de la noche de los lápices. Eso es septiembre del 76, y antes también varios secuestros, casas de compañeros tanto de la JUC como de la JP, como en el caso de los chicos de la UEB, estudiantes secundarios, y de todo el frente gremial de Montoneros, que se llamaba JTP en ese entonces, la Juventud Trabajadora Peronista. Empieza a suceder esos secuestros y empiezan a patrullar directamente las calles de La Plata buscando gente incluso con algunos compañeros que, quebrados por la tortura, empiezan a no solo entregan datos, sino que salen también con ellos. Son pocos, ¿no? Pero con pocos destruyen a toda la organización. Salen con ellos a colaborar y a decir, ese es militante, a señalar. Entonces, algunos que éramos bastante conocidos, el caso mío, conocido por 80 de agronomía, por cerca de otros 100 de las otras facultades, yo tenía una cara conocida. Entonces era realmente peligro. Andar caminando por La Plata, peligro ya rayano con los suicidios. Esa es la situación durante todo el año 76, donde no solo, donde los militares como que refuerzan el método operativo así represivo de la AAA. Todo el Estado y a disposición de esa lucha armada contra los militantes populares, y estructuran una nueva forma que es las patotas paramilitares con los centros de detención clandestina.
En La Plata hay varios estos centros de donde salían a cazar gente, con datos de inteligencia recopilados en la tortura o también con la ayuda de algunos ex compañeros que se habían entregado y prestado a colaborar. Claro. Así que esa era la situación en ese tiempo. Sino que en el caso mío un poco más, pero también en la Mónica, éramos conocidos por otras personas que, qué sé yo, que por ahí podían llegar a colaborar, o íbamos a un encuentro, una cita, y Mónica ahí la mencionaba, eso es un paréntesis. Creo que una de las preguntas era cómo nos comunicábamos, ¿no? Sí. Bueno, eso, citas en lugares. Vamos a pasar información rápida, nos encontrábamos en determinado sitio de la ciudad a determinada hora. Bueno, una de las primeras cosas que, que preguntaban bajo tortura los militares era eso, decinos una cita, ya. Por eso las primeras, qué sé yo, 6, 12 horas de caída de algún compañero eran cruciales. Nosotros siempre teníamos también citas o teléfonos, si había el teléfono fijo de control. Cada tanto periodo de tiempo teníamos que avisar que estamos bien. Y si no avisaba, todas las casas y lugares conocidos por la persona que no había dado el aviso, había que desalojarlas inmediatamente. ¿Y cuál era el contenido de la cita, digamos, que, por ejemplo, bueno, interesantísimo todo lo que va contando Arturo y Mónica de lo que significa vivir en el terror, ¿no? Y es importante rescatar un dato que él lo tira, que ya se vivía el cierre de los lugares políticos públicos en el 75, o sea, estábamos en democracia, Claro, con la triple A. pero Sí. la triple A estaba totalmente ya anunciando lo que se iba a venir después, digamos, ¿no? Entonces, también hay que decirlo a eso, ¿no? Que bajo el gobierno de Isabel Perón, ya había una persecución de las personas que no coincidían con un Estado, que el Estado que estaba viviendo, ¿no? Que tenía que ver más con una ideología derechosa, si se quiere, ¿no? Sí, era un contexto, como para que se ubique en el contexto de la década del 70, finales de los 60 y la década del 70, en el cual hubo una explosión de todo lo que tenía que ver con un ideal revolucionario y también con una forma diferente de ver el mundo, ¿no? Podemos pensar en el Mayo francés, rebeliones que hubo
en el continente y en todo el mundo. Pero también, a contramano de eso, estaba todo lo que tenía que ver con esa contrarrevolución que se estaba formando en las escuelas de las Américas, por ejemplo, donde venían instructores franceses a comentar cómo era el tema de la tortura, la persecución de las guerrillas en Argelia y todas esas cuestiones. Entonces todo eso después se cayó sobre Latinoamérica, claro. Y si ustedes se fijan en la historia de Latinoamérica, durante la década del 70 prácticamente todos los países estaban en dictaduras militares. La primera que salió de la dictadura fue en el 78 Ecuador, pero su presidente muere en muy extrañas circunstancias 2 años después, es decir, lo que se conoció como el Operativo Cóndor, donde había dictaduras en casi todos los países que se pasaban información y utilizaban los mismos métodos de tortura, de desaparición y demás. Entonces ese era todo el contexto que había en esa época. Exacto. Sí, la cuestión también que habla Arturo y Mónica del terror, ¿no? Ya estaban viviendo tenían que acompañarse las organizaciones que estaban buscando sobrevivir en ese tiempo, tenían que comunicarse. O sea, él decía, no vivíamos en la clandestinidad, pero casi, o sea, la forma de vida era totalmente diferente a nosotros que no estamos. La Francia ocupada por los nazis, digamos, claro. donde te tenías que vestir de gente bien, entre comillas, o adinerada para que no sospecharan de que eras claro. militante o qué sé yo. Bueno, claro. La Francia también como para que no sospecharan que fueras judío o doble agente de espionaje. Entonces, sí, ese era el contexto del terror y la tortura también, ¿no? Muy interesante, ¿no? Cómo conseguían información. La tortura que obviamente ese terror que imponían hacía que mucha gente se quiebre, que mucha gente se tenga que ir del país, desaparecer, que tenga miedo sobre todo, imponer el miedo para poder conseguir su objetivo. Sí, la búsqueda del desmantelamiento de la organización, ¿no? Eso. Andar caminando por La Plata, dice, no era porque yo fuera tan conocido, sino por el lugar que estaba ocupando en la universidad. Entonces, ¿qué cosa esto, ¿no? Del hecho de que vos estás caminando en un lugar y no sabés si te va a venir un auto, si te va a venir alguien, un camión, alguien a... Sí, tener un lugar en algún tipo de organización, ya te fichaban, como se dice, ¿no? Coloquialmente, y entonces te apuntaban, ¿no? Tenías una etiqueta. Del 76 arrancan con todo como para poder justamente generar lo que generaron, ¿no? Que la gente se dispersara y, como decían ellos en algún momento, el sálvese quien pueda de esta gente que realmente creía en otra cosa, ¿no? Sí, y lo que viene lo que va a venir en el siguiente fragmento tiene que ver con esto. El terror impuesto buscaba disciplinar también a la sociedad, es decir, que no haya ningún atisbo luego de organización, de participación, digamos que la gente tuviera miedo a involucrarse tanto en política como en... Trabaje y produzca y no moleste. No moleste, no piense. Haga lo básico, claro. ¿sí? No moleste, no intente cambiar la sociedad o el mundo. Sea derecho y humano. Que todo siga como está. Y eso obviamente generó mucho miedo y mucho pánico y de alguna forma, lo contaba Mónica al principio en el primer audio, digamos que era
había como un sentimiento donde estaban como un poco dolidos, estaban un poco rotos, decían ellos. Y derrotados, dice, ¿no? También, sí, derrotados, y le costaba hablar de esto, le costaba estar inclusive hasta en una reunión familiar, digamos, era todo muy difícil. Y bueno, van a contar, Mónica sobre todo va a contar un testimonio de lo que fue después poder abrirse y empezar a hablar y empezar desde algún lugar a volver a entrar en la militancia o a volver a entrar en todo esto que ella creyó y pregonó durante mucho tiempo, y que después de todo lo que pasó, de la tragedia de la dictadura, le costó tanto regresar. Ahí vamos. Nos encerramos un poco como nosotros mismos y buscábamos lugarcitos para estar. Yo particularmente estuve mucho tiempo sin militar, creo que volví a militar cuando subió Néstor. Pero bueno, igual antes, como que a veces nos metíamos en algunos grupos peronistas, íbamos viendo en las elecciones locales de Tandil, por ejemplo, que es lo que pasaba. Pero encontrábamos lugarcitos, y yo recuerdo que mi lugar de militancia o de hacer conocer la historia, si bien soy profesora de ciencias naturales, eran las escuelas donde yo trabajaba a la mañana, a la tarde y a la noche antes de entrar a la universidad, y tenía grupos de chicos grandes, algunos trabajadores, repartidores de diarios, chicas que trabajaban limpiando casas, y yo siempre terminaba hablando de la dictadura y de los compañeros, y las escuelas, me acuerdo, a mí me gusta contar estas anécdotas, ¿no? Que por ahí son chiquitas, pero que representan lo que se vivía en los pueblos. Una vez nadie quería agarrar la cartelera del 24 de marzo cuando empieza a ser obligatorio para las escuelas armar esa cartelera o alguna actividad o algún discurso, lo que fuera. Y yo dije, yo lo hago. Entonces una tarde me quedo en la escuela sola, me consigo, voy a la agrupación Memoria por la Vida en Democracia de los desaparecidos de Tandil, pido la foto de los 24 o 26, no me acuerdo bien, compañeros, saco copia de las fotos y hago una pequeña historia de cada uno, y hago como una, digamos, escribo algo en general de lo que fue eso, ¿no? Bueno, yo lo escribí y yo dije, ahora va a ser terrible esto porque lo van a ignorar, porque al otro día de la mañana, 7:30 de la mañana, yo daba, en el primer turno, había un amontonamiento frente al pizarrón, un amontonamiento de pibes, hasta las preceptoras estaban mirando, y yo dije que ahí pensé, este es el lugar donde yo puedo empezar a contar, por lo menos mi verdad, lo que pasó. O sea que yo estuve años militando con los jóvenes en las escuelas, aparte de enseñarles la célula, trataba de hacer eso. Éramos muy críticos, nos parecía todo que no llevaba nada, nos parecían todos interesados, nos parecían que había compañeros que estaban buscando un cargo o que estaban buscando ser el líder de una agrupación nada más que para tener el ego tranquilo por mucho tiempo. Yo creo que yo empecé a ver la política otra vez como sintiéndome contenida cuando sube Néstor. Eso. Bueno, muy interesante. A mí lo que más me llega de esto, para poner en contexto también, de gente que casi pierde la vida por creer en un proyecto político, personas que estuvieron durante años trabajando en barrios humildes, vulnerables, ¿no? Mónica contaba en un momento que llevaban los chicos, había muchos chicos con tuberculosis en las afueras de La Plata, y ella, junto a la agrupación que tenían, los llevaban al hospital y hacían todo el seguimiento de su enfermedad, porque como era una enfermedad que tenía que tener control público, ellos hacían todo el seguimiento de la enfermedad, de los medicamentos, todo un trabajo impresionante, ¿no? Y con 17 años, ¿no? Porque estaba en quinto año cuando lo hacía. De eso a ver después la gente de la política después del 83, que, bueno, todo lo que decía, ¿no? Ver gente que se mete en política solamente para hacer plata, para buscar un prestigio, para tener un lugar, para que
le puedan dar una vida segura, toda esa decepción también, ¿no? Claro. Desencanto. Claro, el desencanto de ver que la vuelta a la democracia, mucha gente usó la política para hacer negocios, digamos, ¿no? Entonces eso, para ellos que vivieron ese idealismo, toda esa pureza militante de los años 70 y toda esa radicalidad que yo quiero hacer un poco, menciona esta palabra porque es lo que explica un poco después cómo volver a un lugar donde la gente ya no piensa con tanta radicalidad, ¿no? Y eso es lo que les costó a ellos mucho, ¿no? No, y es una de las críticas que recibe constantemente también la democracia, es decir, pasamos a la democracia y sin embargo parecía que todo podía estar mejor y sin embargo no ha cambiado, y de hecho en muchos periodos, podríamos decir en los 90 también, en muchos periodos la democracia no fue muy diferente de lo que era la dictadura, sobre todo en lo económico, podríamos decir. Y como bien muchos críticos de la democracia dicen, al final esto se convirtió en un negociado de algunos dirigentes, de una casta política. Defenderlos es defender un sistema que no sirve para nada ya, que está caduco, digamos. ¿Para qué pelearnos entre nosotros? ¿Para qué seguir a partidos políticos o a dirigentes si ellos roban todo, hacen negocios entre ellos, se acomodan y después se olvidan de la gente? Digamos que es una de las críticas que se hace y que después toman muy fuerte aquellos que quieren desestabilizar la democracia. Y qué interesante cómo vuelve ella, ¿no?, a descubrir o a encontrar su lugar y el sabor a la militancia a partir de este acto del 24 de marzo, que se agrega a la fecha de lo nomástico en las escuelas, la memoria, ¿no?, la verdad y la justicia. Y cómo toma ella esa posta, ¿no? Y retoma, por decirlo así. Que nadie quería tomar. Que nadie quería se tomar. animaba, decía, ¿qué vamos a hacer? Claro. No sé. Agarra vos. Claro, y fue como un renacer para Mónica, por lo que nos pudo expresar, y ver el hambre o la necesidad de los pibes también de entender qué había pasado, ¿no? Porque la cartelera, yo creo que los pibes jamás la leen ni la miran, y ese día estaba lleno de pibes mirando quién eran las caras que estaban ahí. Y bueno, todo eso me parece que es muy interesante, y cómo también ser docente es un acto político, digamos, ¿no? Y sea un acto político más allá de tu bandería partidaria. Pero volvemos a rescatar, le volvemos a decir a la ministra de la Ciudad de Buenos Aires. Y bien lo dice, bien diciendo, yo soy profe de biología, digamos, habla de la célula, temas que uno dice no son políticos, digamos. Claro. Que siempre se dice, bueno, pero eso lo habla la profe de historia, la profe de educación cívica, qué sé yo, claro, o la gente de humanidades, digamos, y ella dice, desde mi lugar, aún enseñando sobre la célula, yo trataba siempre de poner mi granito de arena y comentar mi experiencia y también ayudar a que este sea un lugar también militante. Exactamente, interesantísimo. Bueno, y vamos ahora hacia otro... Sí, en este fragmento, digamos, lo que ellos dejan en claro, o que queríamos dejar un poco en claro, es justamente que desde su experiencia como militantes nos dejen un mensaje a estas militancias, hablando un poco también de esto, de lo que a ellos les encantaba, ¿no? Un poco esta cuestión like, de pensar en la militancia como un trampolín a llegar a cargos, a llegar a lugares, a tener una estabilidad laboral o, digamos... Servirme de la política. Servirse de la política, y cómo ellos veían la militancia y cómo veían y cómo era algo que atravesaba toda su vida, digamos, que era muy profundo, mucho más que estar afiliado a un partido o ir a una reunión o un meeting, como se decía antes. Es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que ir a un acto, había un compromiso más humano inclusive, y bueno, ellos nos van a contar eso y nos van a dejar esa experiencia como para que podamos retomar cómo la vivieron, y que nos pareció muy lindo, nos dejaron un muy lindo mensaje que tiene que ver con que la política y la militancia trasvasa toda una cuestión humana, ¿sí? Es mucho más que lo que decía anteriormente. Así que escuchamos lo que dicen Mónica y Arturo. Era todo, la militancia era todo, y nosotros fuimos haciendo nuestra historia que arrancó desde algún lugar. En mi caso, qué sé yo, por ahí arrancó de ir a los 12 años a la iglesia, de ayudar en la kermés a las monjas que cuidaban niños que no tenían padres, de que un tío me llevara
a las reuniones de la Acción Católica y de golpe saltar a esto, y yo creo que nos inundó la vida, porque si ustedes ven a lo largo de nuestra vida, si hacemos una raya, ¿cuánto tiempo ocupó nuestra militancia? En realidad, para los años que tenemos es mínimo, y sin embargo, nos marcó de una manera, y lo vivimos de una manera que nos cambió para siempre. Por eso es como que uno se siente que está siempre desde el mismo lado, defendiendo las mismas causas, más allá de un gobierno, y que no cambia bien. Y que tenemos siempre como los mismos sentimientos hacia el otro, y de que queremos que a todos nos vaya bien. Nosotros, me parece que fue como una historia, además de desprendimiento, pero no porque éramos bárbaros y nos merecemos un monumento. Era así, no podía ser de otra forma. Y si nosotros teníamos comida, no era que regalábamos lo que nos sobraba, teníamos que compartirla, y teníamos plata y teníamos que compartirla. Contar a través de una anécdota lo que nosotros pensábamos de la propiedad. La propiedad existe, la función que yo la puedo compartir, digamos, o no existe. La propiedad como privada no existe. Cuando Mónica estaba embarazada de Juan, nuestro primer hijo, que nació en marzo del 76, un compañero, para estar más seguro, para que yo me pudiese mover de otra manera, me presta su moto. Y bueno, yo la tuve como cerca de un mes a la moto, ¿no? Él no tenía otro medio de movilidad que no fuera esa moto. Él se quedó a pie y yo con su moto. Y ese compañero, Pose de apellido, el Pato Pose, es secuestrado y desaparecido en el 77. Y después, con el correr del tiempo, en el año 2005, 2003 exactamente, en esa primera reunión que hicimos todos los compañeros, yo creo que les comentaba, una vez asumido Néstor, está el hijo del Pato. Ay, no me acuerdo. ¿Vos te acordás, Mónica? No, del hijo del Pato el que me prestó la moto. Y él sabía la historia por su mamá. Entonces va y me dice, me ubica a mí y me dice, ¿es cierto que mi papá te prestó la moto? Sí, pero él tenía otra moto. No. Es como que no lo podía creer. Él, ¿no? Un chico que estuvo en Nicaragua, oigan. Después de nacer, la mamá se va exiliada y estuvo en contacto muy directo con, por ejemplo, con la revolución nicaragüense, con México y demás. Y bueno, eso es una pequeña anécdota de lo que era nuestra vida cotidiana, ¿no? Así que éramos todos, no solo el Pato, a quien le rindo homenaje en este momento, José, sino todos. Con este tema de la propiedad, no creíamos en la propiedad y realmente lo ejercitábamos, no era solo una cosa que decíamos de boca para afuera, sino que lo defendíamos con el cuerpo. Eso es esa militancia. Bueno, ¿te imaginás escucharlos a Arturo y Mónica decir, bueno, la militancia era todo, compartíamos todo, que alguien te dé una moto porque tu mujer está embarazada y te diga, es tuya? Él hablaba de la ropa que a veces tenía que prestar y regalar, porque uno se tenía que ir al exterior y para que en el aeropuerto no lo agarren le daban la mejor pilcha porque se ve que los militantes estaban totalmente complicados con lo económico, y para disimular le daban la ropa y esto del desprendimiento. O sea, cuando estas personas han vivido, claro, cuestiones tan fuertes con respecto a lo colectivo, creían tanto en lo colectivo, que claro, después cuando se enfrentaron a ciertos militantes que lo único que hacían son trepadores, vividores, que son gente que está buscando poder para pisar a otro, imagina cómo se sienten, ¿no? Pero bueno. No, y que indudablemente era otra época, traspasaba todo, la militancia era todo, y era lo más importante era tratar de ir en busca de un ideal para todo el mundo, digamos, para que todos y todas estemos bien. No solamente un grupo, digamos, no solamente pensar en mirarnos el ombligo y decir, bueno, mientras nosotros estemos bien, no importa cómo están los demás.
Lo importante es cómo está el conjunto de la sociedad. Exacto. Y eso es lo que ellos de alguna manera buscaban, y muchas organizaciones de diferentes partidos, de diferentes colores políticos, también lo buscaban en esos años. Y yo creo que ahora un poco ha vuelto también eso, Sí. pero indudablemente con otras contradicciones y también con otros contratiempos, ¿no? Exacto. Que es mucho más diferente, y además ellos estaban, como decía anteriormente, en plena ebullición de un movimiento revolucionario que atravesaba todo el mundo, digamos, con una formación muy importante, una formación mucho más grande, ¿no? Venían también de otro contexto. Nosotros estamos saliendo apenas de los embates de lo que dejó la dictadura, porque no solamente dejó huellas en lo que tiene que ver con esto, con lo humano, con gente que le costó mucho contar su historia, que le cuesta todavía hoy en día abrirse y comentarnos lo que pasó porque fue terrible, sino también hasta en la cuestión económica, digamos, una deuda que en su momento fue impagable, de la que salimos y la que volvimos a entrar. Sí. Hubo un montón de cuestiones que son Sí. muchísimo más profundas, y no hubo ese contexto que hubo anterior a la década del 70, ¿no? Donde Exactamente. todavía hay que recordar que para 1975 había algo así como apenas un 3%, casi 4% de desocupación, era muy poco, digamos, había casi pleno empleo, digamos, había una industrialización en el país creciente, por supuesto con los problemas que los había. Sí, Uno no sí, va a sí, decir que era de todo color de rosas, pero digo, de salir de eso a los niveles de pobreza que llegamos a alcanzar en la década de los 90 o 2001, producto de esa profunda herida que dejó, de la estatización de la deuda privada, por ejemplo, entre otras enormes medidas. La dictadura no solo fue una herida humana, sino también política y económica. Exactamente. Entonces costó salir de ahí también, y bueno, todo lo que uno veía también cada día después de los 90, después del 2001, del desastre, de los desaguisados, de los sobornos, de los negociados, de un montón de cuestiones, de que se vayan todos, también era complicado y difícil involucrarse. Y bueno, es muy interesante lo que cuenta de la esposa de Pose, que es el Pato Pose, que es el que le da la moto, porque la señora se va a Nicaragua con su hijo, que es Ramiro Pose, que trabaja en Radio Nacional ahora, es un locutor muy conocido, que va a Nicaragua y se engancha con la revolución nicaragüense, ¿no? Claro, salió de acá y dijo... Claro, no que voy esta a- cuestión claro, como que no es una cuestión de que, bueno, yo me voy a otro lugar, listo, me quedo Sí, en la era- playa en Nicaragua, sino que el que es militante y el que se interesa por las cosas del pueblo, lo va a hacer acá y en la China, y en Nicaragua. Pero porque el contexto también, Sí. o sea, si uno se da cuenta que el contexto latinoamericano también nos atravesó fuertemente, y que estábamos Sí, también y peleando... era con- elegir en qué lado querías estar también. Exacto. Y yo creo que ellos eligieron estar en este lado y en este lado en cualquier lugar del mundo, ¿no? Los que tuvieron la posibilidad y otros que... Porque querían eliminar a quienes estaban de ese lado en todo el mundo. O sea, Sí, porque de en México todos para lados, abajo, en claro, todos ya lados. está el consenso de Washington que decía que, ¿no? Cómo tenían que ser las cosas. Claro, Bueno, y un lado de la vida que busca ser más comunitario, colectivo, solidario, pensar en que todo es de todos, y ver cómo podemos colaborar entre todos, que saber que lo importante es que la sociedad, que para que estemos bien, tiene que estar bien el conjunto de la sociedad, si no es muy difícil poder... sí, el ideal era que nadie la pase mal. Y tendría que seguir siéndolo, ¿no? Que nadie la pase mal. Pero sí, bueno. sí, no pensar en uno solamente, no pensar Sí, solo, sí. no ser egoísta. Esto es lo que hablamos, lo que habíamos hablado inclusive ya en el primer programa Sí, sí, sí. de esta reflexión. Y bueno, Acá, perdón, Juan Sí. el hijo manda un saludo, está escuchando, es un placer escuchar a los viejos hablar de estas cosas, sobre todo porque durante mucho tiempo tuvieron que callarse, y viste que todo lo que callas te enferma, ¿no? Esta cuestión también de lo difícil que es a veces hablar de ciertas cosas. en un momento era... Y vos tenés un mensajito muy lindo que es un regalito sobre todo para Arturo y Mónica, y lo va a leer Sí, sí, Cristian. ya buscando quién envió, María Tapia Bernengo, Ujú. sí, envió este mensaje, y Le mandamos un abrazo y agradecemos que nos esté escuchando. se haya conectado, sí, que al fin logra conectar y escuchar a Arturo y también a Mónica, y les mando un fuerte abrazo. Dice, nos escondieron a mí, a mi compañero, que permanece desaparecido, y
y nos cedieron su cama matrimonial porque yo tenía rota mi columna. Salvé mi vida gracias a ellos y la madre de Mónica que me cuidaba e higienizaba. Juan, su hijo, era un bebé de meses. ¿Sí? Así que bueno, el saludo para María, me impacta mucho su testimonio y bueno, ahí ya, por supuesto, seguramente está trabajando, está haciendo algo, le vamos a enviar igual el programa grabado para que lo pueda escuchar completo, pero le agradecemos que se haya comunicado y que esté escuchando ahí el lugar en que esté, y bueno, sí, me ha dejado al helado el comentario, así que bueno. Ahí está el saludo para Arturo y para Mónica que han hecho este gesto tan fuerte, tan grande. Y bueno, esto era más... La charla duró 2 horas, casi 2 horas. Yo quería agregar algo que creo que no está, que algo que dijo Arturo con respecto a cómo la militancia de los jóvenes revolucionarios se fue quedando un poco sola por ser muy vanguardista, digamos, ¿no? Algo que Rodolfo Walsh decía en una síntesis que él rescataba muy interesante con respecto a que la vanguardia se fue tan hacia adelante que se quedó sin retaguardia, ¿no? Esto que explicaba él con respecto a que en los primeros 4 meses del 76 los milicos hicieron tan pelota todos los sistemas de organización social, sobre todo en las fábricas, apuntaron ahí. Y claro, y los jóvenes académicos, que eran los que de alguna manera eran los vanguardistas, los que pensaban un poco la cabeza de esa revolución, se fueron quedando muy solos, digamos, ¿no? Personas y células que tenían espectaculares ideas, y incluso muchos de esos cuadros son los que gobernaron con Néstor en el 2003, muy bien preparados, pero claro, toda la masa obrera, toda la masa popular, se fue quedando porque se fue llenando de terror, porque en 3 meses secuestraron y mataron a tanta gente en los sindicatos y en las fábricas, que ellos quedaron sin esa pata tan importante, ¿no? Porque ya no había posibilidad de un 17 de octubre donde el pueblo saliera a manifestarse en contra de un modelo neoliberal, milico, eclesiástico y empresarial, porque, claro, destrozaron y mataron a mucha gente. Entonces, el terror fue lo que generó que ellos, los universitarios, en este caso eran Arturo y Mónica y muchos otros, se quedaran muy solos, ¿no? Y bueno, por eso ellos en un momento dicen, nos fuimos a Córdoba y en Córdoba a escondernos, y de ahí nos llegaban noticias día tras día de todos los compañeros y amigos que habían muerto, digamos, ¿no? Entonces cuando volvió la democracia nos tuvimos que juntar a pedacitos, decía Mónica, ¿no? O sea, sí. Es impresionante. Sí, él planteaba que por ahí habían sido un poco soberbios, que a veces algunas ideas cuando uno las tiene muy en la cabeza y de ir hacia ese lugar, digamos, Dolina lo pone en una metáfora, la estrellita, a veces la estrellita que está en un lugar cuando la viste después ya no está más en ese lugar, claro. Y a veces hay que cambiar la mirada. Sí. Por ahí eso también los hizo alejarse un poco de, como vos decís, la masa obrera del pueblo, algunas cuestiones donde quedaron, como él dijo, solos y expuestos, eso es algo para analizar. Sí. Se puede hacer como 3 programas de eso, que es muy interesante. Una diplomatura. Sí, es muy interesante. Y bueno, sí, es la autocrítica que él puede llegar a realizar, digamos, ¿no? De decir, por ahí nuestro pensamiento estaba más allá de lo que se podía concretar y debimos haber hecho otra cosa, debimos conectar un poco más con el pueblo. Él hablaba de Perón, de un discurso de Perón, donde Perón le decía, muchachos, tiempo o sangre, ¿no? Yo les pido tiempo, porque ya va a llegar el momento donde ustedes van a poder generar otro modelo de patria, ¿no? Bueno, la juventud montonera que no aceptó ese mensaje y creyó que el tiempo era ya, como él decía, Arturo, en un momento, que ya, decía él, y bueno, y todo eso creo que fue lo que generó también la velocidad con la cual el gobierno militar, cívico-religioso militar, logró escarmentar a la gente que los empezaba a seguir, a estos intelectuales, ¿no? Que los empezaba a seguir, empezaban a interactuar, a hacer cuadros de trabajo, y bueno, todo eso se fue destruyendo porque, bueno, sabíamos que íbamos hacia una patria más igualitaria, ¿no? Sí, bueno, y ahí le enviamos de vuelta el saludo a María,
que dice que su compañero es Domingo Alconada Moreira, uno de los 30.000 presentes, y por ello siguen intentando que este mundo sea un poco más justo, ¿no? Y nos agradece por el programa. Y bueno, ahí nos comenta también acerca de lo que estamos hablando de las críticas. La verdad que es un tema muy interesante como para extenderlo, y seguramente si el año que viene estamos acá lo vamos a comentar y lo vamos a debatir, vamos a buscar más gente con la que podamos debatir este tipo de cuestiones. Lo que nosotros queríamos hacer hoy es, desde la memoria, desde la reivindicación también de esta juventud que en su momento buscaba que el país sea un lugar mucho mejor, una sociedad más comunitaria, más empática. Que nadie la pase mal. Sí, de recordar tiempos feos, tiempos de terror, tiempos difíciles en los que te perseguían por un ideal, por lo que pensabas, donde no podías decir quizás lo que vos lo que pensabas, lo que querías. Tenemos que recordar eso y día a día ir reivindicando la democracia, que es un sistema, como decimos, perfectible, donde han ocurrido muchísimos hechos, donde ya hemos comentado algunas de las cosas que vemos o creo que todos los viernes decimos las cosas que no nos gustan, digamos. Exacto. Tanto de la clase política, también de compañeros militantes, de cualquier partido político. Pero lo importante es que podemos decir lo que pensamos, que podemos discutirlo, ¿sí? Y que abogamos desde aquí para que podamos intercambiar nuestras ideas y no pensar que el otro es un imbécil por pensar diferente. Tal cual. Y tratar de ponernos de acuerdo en cosas por lo menos básicas, porque eso es lo que va a hacer que el país salga adelante, digamos. Siempre hablamos del modelo de país aquí. Y bueno, eso es lo que queríamos también resaltar, ¿no? Porque se van a hablar de un montón de cuestiones que sabemos que son las mejores cosas de la democracia, ¿no? Por la libertad de expresión, que hay diversos partidos políticos, hay un montón que te puedes presentar para poder participar. El voto, los avances en los derechos, ¿no? Imagínate que pasamos del derecho al divorcio, ¿no? Y hoy estamos discutiendo el derecho a la IVE, ¿no? Y la ampliación. Entonces, de derechos. La ampliación de derechos constante y bueno, todo esto tiene que ver con poder estar en democracia. Digamos. Y digamos que lo podemos debatir, porque algunos dicen, bueno, hoy nos estamos peleando por esto, pero qué bueno es poder hacer eso, digamos. Claro, no pelearse, sino debatir, discutir entre diferentes posturas, porque lo feo sería no poder hacerlo, que alguien diga, no, de esto no se habla, y no se habla. Toda la semana estuvo con los que siguieron algo los discursos de la legalización de la interrupción del embarazo, justamente, ¿no? Está el pañuelo, como dicen, pañuelo celeste, pañuelo verde, o sea, una discusión permanente. Sí, se han manifestado, sí. Lo han dicho, lo dicen. Exacto. En todos lados. Se puede debatir. En plena cuarentena hubo gente que estaba enojada con el gobierno y se manifestó y dijo, no estamos de acuerdo, y no pasó nada, digamos, aún corriendo en riesgo su vida. Hay gente que inclusive lamentablemente terminó contagiándose y falleciendo, pero fueron y dijeron, miren, no estamos de acuerdo, y lo pudieron hacer, digamos. Seguro. Y podemos discutir día a día de cómo queremos el país, ¿sí? De cómo lo queremos hacer, ¿no? Y eso es también lo que queríamos reivindicar desde aquí. Insistimos, la democracia tiene cosas que se pueden mejorar todos los días, que son terribles, pero eso no quiere decir que tengamos que cambiar este sistema, ¿sí? Y volver a otros tiempos, como algunos dicen por allí, ¿no? Seguro. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Sí, y desde aquí, obviamente, la reivindicación a la figura de don Raúl Alfonsín, por supuesto, que también, y el saludo para todos aquellos que militan desde el lugar que sea, desde el partido que sea, desde donde estén, quizás en una iglesia, quizás en un club, en una organización, en una ONG, donde estén intentando hacer que este mundo sea mejor. También les enviamos un saludo y obviamente reivindicamos esa posibilidad de poder participar. Hablando de eso, y antes de que nos vayamos, un saludo para nuestro amigo Emiliano Arce, que justamente un intendente radical y un consejo del presidente radical han hecho un homenaje a su padre, militante peronista, don Robertín Arce. También se hizo un homenaje al señor Alfredo Morales también, colocando un nombre en un pasaje. El doctor Bruch. El doctor Bruch también. Que hizo la Feria Franca.
en diferentes lugares y desde diferentes sectores, reivindicando a todas estas personas que han participado para tratar de construir un Quitilipi mejor y que siempre estuvieron en ese diálogo, ¿no?, constante entre gente que pensaba distinto, pero buscando poder hacer una sociedad mejor. Sí, y después está todo lo que es la lucha docente, la participación en lo que es el no al cierre de las carreras en el terciario. O sea, todo eso es vivir en democracia, ¿no? Y por eso celebramos todo lo que significa poder manifestarse y poder decir lo que no estamos de acuerdo y lo que no queremos y lo que sí queremos y por lo que sí luchamos y por lo que sí exigimos también a nuestros empleados, que son los funcionarios públicos, porque son nuestros empleados, ¿no? Así que hay que ponerlos en ese lugar y decirle, bueno, que las cosas a veces no tienen que ser como ellos dicen, digamos, ¿no? O hacerse entre gallo y medianoche, como algunas reformas que se quieren hacer a nivel terciario, ¿no? Pero bueno. Y muchas otras. Y muchas, sí, estoy hablando de estas dos leyes que son las que están ahora acá. Sí, exactamente. Que están ahora acá, sí. Bueno, aquí el saludo para Arturo y para Mónica y el agradecimiento infinito, y esperemos poder hablar de vuelta con ellos en algún momento. A Juan también, que hizo el enganche, el conecte, decimos acá. Y bueno, y también para María, que nos envió su mensaje, y bueno. Y después, bueno, invitamos a que nos escuche. Seguro, y agradecerles a Arturo y Mónica, sobre todo, el abrir su corazón a cuestiones de la vida que no siempre las pudieron charlar. Después nos dijeron que les ha hecho muy bien hacerlo, y que puedan brindar esto, ¿no? Que puedan hacer memoria activa con estos micro relatos o micro historias que son su experiencia de vida, que son como también nosotros podemos ir poniéndole roca y firmeza a nuestra democracia, ¿no? Recordando lo que no queremos, recordando lo que fue el terror, recordando lo que fue no poder hablar, no poder elegir, y sobre todo recordando cuestiones que tienen que ver con la lesión de los derechos humanos, ¿no? Así que agradecerles que se hayan abierto como se abrieron y contar cosas tan profundas y tan dolorosas. Bueno, viva la democracia, cultivemos la democracia. Muchas gracias, Gustavo, por estar del otro lado ahí con nosotros colaborando. En Tandil hay salamines, esas cosas. Así que ya estamos invitados. Tandil. Lleva un bolso y recolectar. No nos va a alcanzar el verano para... No, ropa no. Bueno, lo puesto sí, no va ahí en bola. Pero estamos en democracia, pero tampoco la pavada. Un poco de humor. Bueno, gracias, Gustavo, por estar allí. Y bueno, gracias, Martín, por... Gracias, Cristian. Saludos de Juan y al compañero Juan, y gracias, dice, por el reivindicar a Alfonsín. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos hasta el